Las desventuras de un cambiante. Capítulo 15. Era un hermoso día afuera, las flores florecían, los pájaros cantaban, el clima era sencillamente perfecto, no era ni demasiado caliente ni demasiado frío, simplemente templado, el cielo estaba mayormente despejado con algunas nubes que rondaban por la ciudad. Era un día perfecto para estar encerrado en tu oficina haciendo papeleo, dijo nunca nadie, pero bueno, el trabajo no espera a nadie y yo no era la excepción. Curiosamente, con el tiempo cero me había dado cuenta de que a pesar de estar en una ciudad mágica de ponis parlantes, irónicamente la mayoría del tiempo me la pasaba haciendo cosas normales, o lo más normal que podría hacer un insecto súper desarrollado que está de incógnito en una ciudad de criaturas mágicas. El único cambio destacable en mi rutina fue que después de nuestro primer encuentro en aquella fiesta, he empezado a juntarme con Duilig normalmente los fines de semana, principalmente para conversar de cosas sin importancias o discutir sobre asuntos nerds que honestamente creo que nadie más encontraría interesantes. Mis salidas con ella me han ayudado a despejar la mente y por un momento poder salir del todo el ajetreo que era administrar una empresa y ser un infiltrado cambiante al mismo tiempo. Señor Almond, le traje el café que me pidió, dijo Moon mientras entraba a mi oficina con una cafetera. Gracias, Moon, de verdad lo necesitaba para todo el trabajo que tengo por delante. No sé qué sería de mí sin ti, declaré dándole una sonrisa. No hay nada que agradecer, estoy aquí para ayudarle, contestó mientras me servía el dulce néctar marrón. Realmente eres el mejor, discúlpame, pero ahora mismo necesito hacer algo realmente importante. ¿Te podrías encargar de que nadie me moleste por un rato? Pregunté mientras me acomodaba y le daba un sorbo al café. Claro, no hay problema, respondió para detenerse por un segundo a pensar. ¿Su hermano? Preguntó curioso. ¿Eso incluye a si él requiere comunicarse conmigo? Dile que estoy resolviendo un asunto de relaciones exteriores, él entenderá, declaré para que él asintiera mientras se marchaba. Déjame la cafetera, por favor, realmente la voy a necesitar para lo que se viene, bromeé mientras apuntaba a la montaña de papeles enfrente mío. Él soltó un resoplido divertido, pero no comentó nada al respecto. Cuando finalmente dejó la habitación me quedé esperando en silencio por algunos segundos, asegurándome de que este se fuera del alcance del oído. En mi reflexión anterior no había sido del todo honesto, había algo más que había ocupado mi tiempo, pero simplemente quería evitar en pensar al respecto, debido a que esta solo me causaba que mi estrés llegara a las nubes. Sabes, tengo el pensamiento que para tener una buena relación con alguien solo se necesita de 3 cosas: ser sincero, ser empático y la más importante, ser cortés, declaré a la habitación vacía. Debo estar de acuerdo contigo en eso, sin embargo, ¿a qué viene eso? Preguntó una V0Z femenina que parecía que provenía de ningún lugar en específico. Bueno, con el tiempo que nos hemos conocido en ningún momento te has presentado adecuadamente y me gustaría saber con quién he tenido el gusto de trabajar, contesté para al instante ser cegado por el característico brillo del hechizo de insonorización. Cuando por fin mis ojos se ajustaron a la luz, pude ver sentado enfrente mío a una bella yegua con su característica melena color rubí. Ella parecía estar reflexionando al respecto. Ahora que lo pienso, tienes razón, discúlpame, eso fue descortés de mi parte, pero normalmente los demás no le dan importancia a algo tan trivial o simplemente están tan intimidados que no se atreven a preguntar. Déjame presentarme adecuadamente, mi nombre es Grisis, la principal intermediaria de Canterlot, dijo, dándome una sonrisa que conociendo su verdadera naturaleza no me daba demasiada confianza. Bonito nombre. Antes de empezar con lo que es realmente importante, ¿quieres café? Te aseguro que es de la mejor calidad, declaré levantando la cafetera. Por supuesto, nunca rechazo un buen café, respondió para que yo empezara a sacar una taza que tenía guardada. Bueno, empecemos con el trabajo. He venido a decirte que nuestro pequeño proyecto en conjunto ha tenido éxito, la reina lo va a tomar en cuenta y ya están realizando preparativos por si llega a suceder, confesó mientras me aceptaba la taza recién servida. Interesante, es bueno escuchar eso. ¿Hay algo de que me tenga que hacer al respecto? Cuestioné con tranquilidad. Realmente no, aún no estamos en condiciones para enfrentarnos a los ponis, por lo que tengo entendido, van a aprovechar que la atención de los ponis está concentrada en el regreso de Nigmaremon para realizar algunos movimientos que de otra manera no se atreverían. Sin embargo, eso no debería importarte, lo que realmente debería darle importancia es que la reina te ha encomendado una misión aparte, declaró para después sacar un sobre. La reina ha formado una nueva colonia que se encuentra aproximadamente entre la ciudad de Canterlot y Ponyville,
Pero resultó que en su formación este pareció tener algunos problemas, resumiéndolo la moral de esta ha tocado fondo, la principal causa de esto es que esta se ha formado a partir de combinar algunas unidades con dotaciones insuficientes, normalmente esta sería una forma sensata para que estas se consolidaran después de que esta haya sufrido bajas importantes además para que estas estén plenamente operativas en corto tiempo, el problema viene en que las unidades que sufrieron las pérdidas no se han logrado recuperar con el tiempo y está llegando a un nivel que ya es problemático. Tu misión es que vayas a subir la moral e inspires a la colonia, la reina te da el permiso para que utilices cualquier medio necesario para asegurar la lealtad y la subida moral de las unidades, obviamente no esperamos resultados inmediatos, pero se espera que vayas antes de la celebración de verano debido a que esta colonia en específico se va a utilizar para planes futuros y se necesita que entre en operación detalles de la misión además de la ubicación de la colonia. Dijo Xrisis con sus ojos fríos permanentemente fijos en mi persona. 2. Me tomé un momento para procesar la información y contuve un suspiro estresado, ya podía sentir la migraña que me iba tras hacer esta misión y con todo su ser quería negarse, sin embargo, no tenía otra opción más que aceptarla, nadie era tan idiota como para rechazar una orden directa de la reina al menos que quisieras tener una muerte prematura, desobedecer a Chrysalis sería prácticamente cometer suicidio, no importaría dónde me escondiera, nunca más volvería a estar ni sentirme seguro entonces solo me limité a resignarme a mi situación. Necesitaré al menos una semana para poder organizar una salida lo suficientemente convincente que no llame la atención, la celebración de verano está a 2 semanas de distancia, calculando todo con el viaje incluido, estaré próximamente pocos días antes del evento, declaré mientras seguía haciendo los cálculos en mi mente. Es lo suficientemente bueno, oficialmente solo por esto estoy aquí, extraoficialmente también he venido a hablar sobre la información que me pasaste la otra vez, pronto la ocuparé para hacer escándalo con una figura importante, espero que sepas aprovechar la oportunidad para seguir creciendo dijo aún imperturbable dándole un sorbo al café. Maldije mentalmente a la cambiante que tenía enfrente mío por aumentarme tanto la carga de trabajo, pero rápidamente moví esos pensamientos a lo más profundo de mi mente para poder concentrarme en la cambiante que tenía enfrente mío. Estaré atento, gracias por informarme, ¿algo más de que me deba preocupar? Pregunté guardándome la irritación para mis adentros. Por ahora eso sería todo, sin embargo, hay algo que me ha empezado a preocupar, voy a ser directa contigo, sé que me estás ocultando algo declaró con un tono acusatorio. Todo el mundo oculta algo repliqué con seriedad ocultando cualquier nerviosismo que sentía. No voy a negar que eso es verdad y siendo honesta, normalmente no me importaría que los agentes tengan sus secretos personales, sin embargo, eso cambia cuando esos secretos pueden poner en peligro a la colmena, entonces imagina mi sorpresa cuando descubrí que has empezado a juntarte ni más ni menos que con la alumna de la princesa Celestia, alguien que es sumamente importante y que no dijiste nada al respecto, ya ha sido 2 veces que has ocultado información valiosa y empieza a ser sospechoso el patrón que estás siguiendo, entonces dime Citón hacia dónde está tu lealtad en realidad? Interrogo con una voz tranquila pero autoritaria. Realmente me tomo por sorpresa esa acusación, sin embargo, con la facilidad que te da la práctica me guardé esta sensación y rápidamente la parte de mi mente que era más racional se puso a trabajar, en momentos así lo menos que uno podía hacer era perder la concentración y entrar en pánico, me tomes unos segundos para elegir bien mis palabras y finalmente dije mi respuesta. Xrisis te puedo garantizar que mi lealtad no ha sido afectada en lo más mínimo y mi relación con los ponis no cambiará esto, te doy mi palabra de que nunca haría nada que pusiera en peligro innecesario a la colmena. La única razón por lo cual me he reunido con ella es porque la veo como una potencial aliada para cumplir nuestros objetivos y nada más, no he informado nada debido a que aún no hemos llegado a nada y no me gusta dar información que podría ser falsa, declaré sin mostrar ni una pizca de duda en mis palabras. 3. Ella se me quedó mirando directamente a los ojos con su típica mirada fría e insensible, luego de unos segundos ella se volvió a acomodar en el asiento para después soltar una leve risita que hizo que me diera un escalofrío veo que no fingiendo, realmente estás diciendo la verdad, discúlpame por haber dudado de ti de esa manera, pero cuando has estado tanto tiempo en mi línea de trabajo es imposible no volverse un pecero paranoico y más, cuando has visto tantos casos de agentes que se encariñan con sus víctimas y terminan desertando dijo para por primera vez en nuestra conversación ella apartara la mirada.
Doy gracias que seas un profesional, pero déjame darte un consejo, ten cuidado con encariñarte demasiado con alguien o con los sentimientos en general, esto solo te cegarán el juicio y terminarás haciendo una estupidez. Créeme, lo he visto demasiadas veces y nunca termina bien, declaró con un tono sin emociones, pero juro que por un momento logré visualizar una inmensa melancolía y tristeza en sus rasgos, pero este desapareció de inmediato para volver a su típica expresión estoica. Bueno, eso sería todo por hoy, gracias por el café y te deseo suerte en tu misión porque la vas a necesitar. Disculpa las molestias, Ecitón dijo para desaparecer en un parpadeo. Después de que se marchara me tomé un momento para despejarme, mis charlas con Crisis ya no me afectaban tanto como antes, debido a que ya me estaba empezando a acostumbrar a los interrogatorios de estas, sin embargo, no podía negar que estas siempre me dejaban pensando. Reflexioné sobre mi declaración en estas, mis palabras fueron totalmente verídicas, desde el principio mis valores no había cambiado en lo más mínimo, no estaba ni del lado de la colmena ni ningún otro bando, lo único que quería era asegurar mi supervivencia, eso no significaba que era alguien sin corazón que solo velara por sí mismo, no podría dormir tranquilo si sacrificaba a alguien por mi simple comodidad, diablos, estaba aquí por eso mismo y estaba bien, yo ya me conocía y nada iba a cambiar eso, además de que le había prometido a Harvest que seguiría siendo alguien con un mínimo de decencia humana, sin embargo, era la última parte de esta lo que verdaderamente me había dejado pensado. ¿Verdaderamente solo me juntaba con Duilig porque podía sacarle provecho? Sin duda alguna yo era de lo peor, era verdad que me gustaba juntarme con ella para charlar y relajarme, pero en lo más profundo de sí ser sabía que esa no era la única razón por cual me juntaba con ella y no podía evitar sentirme del asco al respecto, sabiendo que la culpa no iba a ayudar en nada. Guardé estos sentimientos en lo más profundo de mi mente para poder concentrarme en la tarea que tenía entre casco, tenía que empezar a hacer las preparaciones para mi salida, era verdad que mi riqueza me podía comprar privacidad y que gracias a que este mundo no era tan avanzado tecnológicamente era más sencillo hacer las cosas, pero eso no significaba que podía llegar y salir sin llamar la atención, que era lo menos que quería hacer. Con tal solo recordar las miradas expectantes de los cambiantes, me causó que soltara un suspiro de puro cansancio, además que no ayudaba que todo estuviese cerca de la supuesta llegada de la yegua de la noche, sabía que no tenía sentido estresarse por su llegada debido a que no podía hacer nada al respecto y ni siquiera sabía si era verdad, pero no podía evitar sentir una tensión en el aire que solo aumentaba por cada día que pasaba. Voy a necesitar más que un simple café para poder hacerle frente a todo el trabajo que tengo por delante, pensé para soltar en el suspiro y empezar a leer los detalles de la misión. Los ponis iban de un lado para otro en las abarrotadas calles de Canterlot, era un día común en esta ciudad. En la mitad de una de estas calles se puede ver una pequeña cafetería que destacaba por las bellas luces que brillaban desde las ventanas del edificio iluminado las calles. Dentro de este se puede ver en una de las mesas sentando a nuestro joven protagonista que parecía estar esperando a alguien. Hola Almond, disculpa por la tardanza, dijo una voz femenina detrás de mí. Hola Duilig, no te preocupes, de hecho, creo que llegaste justo a tiempo, fui yo quien llegó temprano, comenté mientras observaba mi reloj. Es bueno saber eso, declaró más tranquila para sentarse en el asiento que estaba enfrente mío. Al fijarme mejor en ella me di cuenta de que ésta tenía signo de cansancio en su cuerpo y llevaba una leve ojera en su rostro. Parece que ambos hemos tenido una semana pesada, bromeé debido a que yo no estaba mucho mejor por el todo trabajo acumulado que había tenido en la semana. Ni lo menciones, respondió soltando un suspiro. ¿Lo de siempre? Pregunté mientras levantaba el menú. Hoy no, realmente necesito café, contestó para que ordenáramos nuestros pedidos. Durante los siguientes 15 minutos solamente charlamos de cosas sin importancia, pero en toda la conversación ella parecía distraída y fuera de sí. ¿Te ves un poco distraída, todo bien? Cuestioné con preocupación. Ella pareció levemente sorprendida por la pregunta. ¿En serio? No te preocupes, son cosas mías, contestó la unicornio. Su aparente calma no me había convencido en lo más mínimo, no necesitaba de mis sentidos cambiantes para sentir que algo la estaba molestando. Si algo te preocupa puede hablar conmigo, después de todo estamos en confianza, además soy bueno escuchando y en el peor de los casos te ayudará para despejarte, declaré dándole una sonrisa. Ella pareció vacilar por un momento hasta que nuestras miradas se cruzaron, ella se me quedó mirando por algunos segundos para después soltar un suspiro resignado. No sé cómo lo haces para que siempre hable, comentó un poco más animada. Es un don que tengo. Entonces, señorita Sparkle, ¿qué es lo que está rondando en esa cabeza tuya? Dije con un tono levemente burlo. Ella solo rodó los ojos para después entrar en una faceta más seria.
Bueno, ¿conoces la historia de la yegua en la luna? Claro, esa historia que le cuenta a los potros, ¿qué sucede con ella? Pregunté ocultando el nerviosismo que crecía en mi interior. Pues en mis continuos estudios sobre la magia pony, me encontré con una profecía que decía que ésta iba a regresar en la celebración de verano. Investigué al respecto y todo indica que es verdad, el retorno de Nigmaremon está cerca y viene para traer la noche eterna. Le advertí a la princesa al respecto, pero ella no le dio importancia. No lo entiendo. Almond, en todos los años que he sido su estudiante jamás había dudado de mí y ahora ni siquiera me tomó en cuenta. Que digo, seguro también piensas que solo es un viejo cuento, Pony confesó cabizbaja al final. La mesa se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo debía reaccionar sin comprometer nada, pero ese cambio cuando vi la tristeza, sus ojos. Te creo, dije sin pensar para ver que sus ojos se abría por la sorpresa y al ver sus ojos sabía que no podía volver atrás con mi declaración. Willy, eres el pony más inteligente que conozco. Sé que si llegaste a esa conclusión debe ser por una buena razón y estoy seguro de que la princesa opina igual, declaré con seguridad. Pero ella simplemente ignoró mi advertencia, planteó incrédula. Sé honesto conmigo, si ella te hubiera confirmado tu teoría, hubieras sido capaz de quedarte sin hacer nada al respecto, declaré con seriedad esperando una respuesta de su parte, a lo que ella solo aparta la mirada levemente avergonzada y solté un suspiro. Willy, como dijo alguien sabio, la realidad rara vez es tan bonita como el mito y la leyenda. Capaz ella te dijo eso para que no te involucraras en el asunto, para protegerte porque le importas. Dije dándole una sonrisa comprensiva. 3. Ella pareció pensar en mis palabras por un momento. Creo que tienes razón, pero si fuera así, ¿por qué decidí enviarme como supervisora de los preparativos de la celebración de verano en Ponyville?, dijo mientras todavía reflexionaba al respecto. Casi me ahogo por la sorpresiva información. Espera, ¿y qué? Pregunté aún no habiendo superado la conmoción. ¿Verdad que no te lo he dicho? La princesa dijo que no todo era estudios y que debía despejar mi mente, por eso decidió enviarme como supervisora del evento. Tenía pensada supervisar todo rápidamente para buscar pruebas de la profecía, confesó tranquila como si no fuera la gran cosa. Me repetían mentalmente que no tenía sentido preocuparme al respecto, que no era mi problema, que había la posibilidad de que nada fuera real, pero aún así había una gran parte de mí, no podía evitar estar intranquilo sabiendo de que ella posiblemente iba a la boca del lobo. Si tan solo Grisis supiera que su consejo había llegado demasiado tarde. Era verdad que me juntaba con ella porque tenía conexiones con la realeza, sin embargo, eso no significaba no me importaba, y mentiría si dijera que no la consideraba como alguien cercano con el tiempo que hemos compartido. Willy, mírame, dije con toda la seriedad que pude reunir interrumpiendo su pequeña reflexión. Como dije anteriormente, eres la yegua más inteligente que conozco, pero con el poco tiempo que nos hemos conocido, incluso yo me he percatado que eres alguien que se deja llevar por sus emociones y sentido del deber. Entonces, para lograr dormir tranquilo necesito que me prometas algo. Si la profecía resulta ser real, prométeme de que no vas a llegar y saltar al peligro, declaré. Ella parecía sorprendida por mi cambio de actitud. Sé lo importante que es para ti el cumplimiento del deber por tu posición de estudiante de la princesa, y no tendría sentido pedirte que no actuaras al respecto si llegara a suceder algo, porque sé que no podrías, pero necesito que sepas que hay ponis que se preocupan por ti y actúes a consecuencia de ello. Entonces por favor prométeme que te cuidarás, dije para mi sorpresa con auténtica preocupación. 2. Ella parecía realmente conmovida por mis palabras, me dio una sonrisa tranquilizadora. Te prometo que me voy a cuidar y actuaré con prudencia si llega a suceder algo, prometió, a lo que yo no pude evitar soltar un suspiro de alivio. Nos quedamos unos segundos en silencio agradable hasta que ella pareció algo avergonzada. Sabes, ya puedes soltarme, Almond. Para mi sorpresa, inconscientemente había agarrado uno de sus cascos con los míos. Discúlpame, me tuve que haber emocionado en mi declaración anterior, dije mientras la soltaba y apartaba la mirada para ocultar mi creciente vergüenza. Cambiando de tema, lamento decirte que a partir la próxima semana no voy a poder reunirme contigo hasta un buen tiempo. Tendré que viajar por temas de trabajo y voy a estar afuera aproximadamente un mes, declaré para ver cómo ella se desanimaba un poco. ¿En serio? Parece que ambos vamos a estar ocupados, comentó un poco decaída. ¿Por qué la cara larga? Eso no significa que no nos volveremos a ver. Realmente disfruto de nuestras charlas, son los pocos momentos de tranquilidad que tengo y me gustaría seguir teniéndolos en un futuro cercano, dije para ver cómo la decepción desaparecía de su rostro.
Claro, me gustaría seguir reuniéndonos. Siendo honesta, también disfruto de nuestro encuentro, confesó más animada. Bueno, ya fueron demasiados sentimientos. ¿Te acuerdas de esa saga de libro que me recomendaste? Ya leí el primer libro de Ringdo y tengo sentimiento encontrado sobre este. Comenté para ver cómo la expresión de Dwilit se iluminaban antes tal declaración, y conociéndola ya sabía que se venía una conversación divertida. Los días habían pasado y para mi pesar tuve que partir para cumplir la misión que me había encomendado la reina. Había logrado crear una excusa lo suficientemente bueno para que nadie hiciera alguna pregunta al respecto, y había dejado a cargo temporalmente a Moon Knight por si llegaba a suceder cualquier cosa. Entonces en ese ámbito podía estar tranquilo. Sin embargo, tenía un problema más grande entre cascos, que era el cómo iba a llegar a la colonia, y lamentablemente a la conclusión que había llegado fue que tenía que ir a pie por lo bien escondida que estaba esta, y fue así había llegado a la situación actual, caminando en medio de la nada acompañado únicamente por Oryctes, que cargaba los suministros, que no eran poco gracias a mi paranoia, que quería estar preparado para cualquier situación. Como dicen, mejor prevenir que lamentar. La calma del lugar era inquietante, lo único que interrumpía el abrumador silencio que había era el sonido del viento que pasaba en vez en cuando. Estando ya acostumbrado al bullicio de la ciudad, encontraba esta aparente paz realmente preocupante. Queriendo escapar de mi mala manía de sospechar de todo, enfoqué mi atención en mi compañero. A simple vista este era tan expresivo como una piedra, pero como viejos compañeros que éramos podía reconocer las pequeñas señales que este tenía en su cuerpo para saber cómo se encontraba. Parece que algo te molesta. ¿Qué sucede? Cuestioné rompiendo el abrumador silencio del lugar. Él se detuvo por un momento, sorprendido porque lo había descubierto, pero rápidamente lo superó y soltó un suspiro. Es lo que me contaste antes sobre Nigmaremon. Está tan cerca y no puedo dejar de pensar al respecto y todas las cosas malas que implica, confesó para seguir el paso. Bueno, no podemos hacer nada al respecto, además de que la reina ya está realizando preparativo por si llega a suceder, dije, intentando tranquilizarlo al menos un poco. Tienes razón, pero aún así no puedo evitar imaginarme lo peor, declaró, y pude reconocer un leve tinte de nerviosismo en su voz. Realmente no me gustaba verlo así, además que estar distraído en cualquier situación era solo llamar la desgracia. Entonces me puse a pensar el cómo poder quitarle la incertidumbre. Estuve un buen rato reflexionando al respecto hasta que me ocurrió una idea. No era la mejor, pero era mejor que nada. ¿Sabes? Una vez vi a un gato con un solo ojo, dije con un tono levemente divertido. Él se giró para mirarme con una cara de ¿en serio? Empezamos un pequeño concurso de mirada. Ninguno de los dos se movió por buen rato hasta que él se rindió y soltó un suspiro resignado. ¿Era tuerto? Pregunto, a lo que negué con la cabeza. ¿Fenómeno? Cuestiono levantando una ceja, a lo que también lo negué. Entonces, ¿por qué dices que viste a un gato con un solo ojo? Interrogo un poco confundido. No pude evitar soltar una pequeña risita boba y lentamente me llevé un casco al ojo y dije. Porque me tape el otro. Si normalmente Oryctes era poco expresivo, ahora mismo estaba totalmente en blanco, literal no podía percibir nada de su parte. Ambos nos quedamos en un incómodo silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Él se giró y siguió su paso. Oh vamos, no fue tan malo, exclamé con un tono divertido. Ecitón, admito que eres realmente bueno en muchas cosas, pero la comedia no es una de ellas, declaró sin dirigirme la mirada. Vamos Oryctes, desdramatizar las cosas es el primer paso, poder superarla, y el humor es la mejor manera para hacerlo. Entonces dime, ¿sigues nervioso? Comenté para ver cómo este se detenía. Este se quedó totalmente inmóvil por algunos segundos hasta que de repente se agarró la cabeza dramáticamente. Maldición. Tu chiste es tan malo que no me lo puedo quitar de la mente, se lamentó el cambiante. 3. Aguantándome las ganas de soltar unas carcajadas por la reacción de este, decidí continuar con nuestra caminata. Ahora entiendo por qué Hiro lo hacía. Un buen chiste realmente ayuda a aliviar la tensión, ¿sabes? Voy a empezar a hacerlo más seguido, dije con una sonrisa orgullosa. Por el santo trono de Xvisalis, por favor no lo hagas, rogó para regresar a nuestro viaje un poco más animado. Había sido un largo día de viaje y este nos estaba empezando a afectar. Nuestros movimientos se habían ralentizado notablemente por el cansancio acumulado. Sin embargo, ninguno de los dos había quejado al respecto. Después de superar un gran tramo del bosque, no pude evitar soltar un pequeño suspiro de alivio al ver la entrada de la cueva, que supuestamente debería ser la entrada de la colonia.
Entramos tranquilamente y parecía que no había nada fuera de lo común en esta. Estaba levemente sorprendido por el tamaño de la caverna, pero no había nada más destacable. Seguimos nuestro camino hasta que escuchamos sonidos de pasos más adentro de la cueva y de manera inmediata nos pusimos alerta. Luego de acercarnos sigilosamente a la fuente del sonido logré visualizar los que los provocaba y me permití relajarme un poco. Era un pequeño grupo de cambiantes reunidos que lo más probable era que estaban ahí para darme la bienvenida a la colonia. Me detuve un instante para conseguir un efecto teatral y para entrar en mi papel de soldado cambiante e hice resonar mis cascos sobre la dura superficie de la cueva para darme el aire más marcial y autoritario posible. Asimismo también para llamar la atención de estos, el efecto se había amplificado de sobremanera por el eco de la cueva, algo que no había tomado en cuenta, pero no me iba a quejar al respecto. Estos parecieron sorprendidos por la llamada de atención, sin embargo, al percatarse de mi presencia rápidamente volvieron en sí y se colocaron en sus posiciones. Bienvenido señor Ecitón, es un gran honor tenerlo aquí, dijo un cambiante que se había adelantado a los demás ofreciéndome un apretón casco. Al visualizarlo mejor me quedé levemente sorprendido por lo joven que se veía, pero rápidamente lo reconocí por los documentos que me había pasado Xrisis. Capitán Calop, devolví el saludo aceptándole el apretón. Este me estrechó el casco con fuerza que se podría considerar algo excesiva en un clásico intento de medir la mía. Dos podían jugar a ese juego y por mi parte tenía la ventaja de ya tener experiencia en estos concursos de fuerza gracias a Oryctes. Al terminar tuve que contener una sonrisa de victoria que quería salir cuando observé a este realizando muecas por el dolor. Decidiendo dejarlo en paz, enfoqué mi atención en el pequeño grupo que nos acompañaba. Se habían reunido la mayor parte del personal de mando de la colonia tal como mandaba el protocolo y no me dieron buena espina, solo un par me miraron a los ojos y para mi pesar parecía que mi tediosa reputación me había precedido. Todos parecían nerviosos y no pude evitar sentir cómo se me hundía un poco el estómago por el peso de las expectativas, pero lo superé rápidamente para continuar con las presentaciones. Cuando finalmente terminamos con los saludos, me giré y señalé a mi silencioso compañero que había hecho todo lo posible para pasar desapercibido. El cambiante que nos recibió abrió un poco los ojos sorprendidos al percatarse de su presencia, pero rápidamente corrigió su expresión. Este es mi fiel compañero Oryctes, ¿nos podrían asignarnos un alojamiento para instalarnos? Pregunté enfatizando en el cargamento que éste llevaba. Claro señor, acompáñeme, declaró Calop para adentrarnos en la cueva. Estaba bastante claro de que iba a tener que trabajar duro para transformar este grupo dividido y desmoralizado en algo mínimamente funcional. Bueno, al menos eso parecía a simple vista. Los siguientes días me la pasé administrando y conociendo las partes más importantes de la colonia. Para mi pesar no logré realizar una buena relación con los cambiantes en la zona debido a que estos se encontraban demasiado abrumados por mi reputación y por alguna extraña razón parecía que esta había aumentado por mi aparente desaparición, que hizo que los cambiantes hicieran teorías muy alocadas al respecto. ¿Sabes? Nunca he logrado comprender algo y es una pregunta que me hago todas las noches. ¿Por qué solo yo? Pregunté observando un cartel que ternía mi rostro mirándome con expresión mordaz. ¿A qué te refieres? Cuestionó Oryctes que estaba a mi lado. Oryctes, me has acompañado prácticamente desde el principio de mi carrera y nadie te presta la mínima atención. Sin embargo, por mi parte no puedo salir de mi habitación sin encontrarme un papel bajo mi nariz, un papel para que le dé un autógrafo, declaré dejando escapar un poco de mi frustración. Bueno, creo que debe ser porque soy de la rama terrestre. Normalmente lo único destacable de nosotros es nuestra fuerza y por eso nunca se espera demasiado de nosotros. En cambio, por tu parte eres un soldado común, tienes un poco de todo y se puede esperar cualquier cosa de ti. Entonces lo más lógico sería adjudicarte nuestras hazañas a ti, asimismo que te pueden ocupar de propaganda porque prácticamente cualquier rama de la colmena se puede proyectar en ti, proclamó Oryctes, dejándome sorprendido por la validez de su argumento. Eso tiene sentido, parece que habías pensado mucho al respecto, comenté levantando una ceja. Realmente no hay muchas cosas que yo pueda hacer aquí, entonces he tenido mucho para reflexionar, confesó con simplicidad. ¿Y no te molesta? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Por qué debería molestarme? Tú ya sabes que no me gustan las multitudes, me encuentro bien a gusto en la posición en la que estoy y tengo la ventaja de que no tengo el problema de que todo el mundo me ande acosando, declaró dándome una sonrisa burlona. No sabes cuánto te envidio ahora mismo, dije un poco molesto. Él soltó una pequeña risa, pero luego enfocó su atención en algo que estaba detrás de mí. ¿Ese no es Calop? Cuestionó apuntando al cambiante con la mirada.
Al girar para verlo, mi estado de ánimo agradablemente reflexivo se había evaporado en un instante para ser reemplazado por la terrible sensación de hundimiento en el estómago. Elevaba una expresión en su rostro de total preocupación y rápidamente empecé a temer las implicaciones de esto. Con anterioridad le había encargado a de que estuviese atento por cualquier indicio de algo anormal en el área, y más hoy que era el día que se celebraba la celebración de verano y la teórica llegada de Nigmaremon. Señor Eciton, por favor, necesitamos de su ayuda de inmediato, exclamó el joven cambiante, tomándose unos segundos para recuperar el aliento. Calmase, Calot, informe de la situación, dije con tono autoritario. No hay tiempo que perder, se lo contaré en el camino, sígame por favor, declaró para empezar a correr. No teniendo otra opción, comencé a seguirlo igualándole el ritmo. Algo muy malo está sucediendo, señor. Todo comenzó cuando una unidad de obreros se dieron cuenta de que el sol tuvo que haber salido hace buen tiempo, pero ese no es caso, por alguna razón que desconozco. Allá afuera sigue siendo de noche. Sin embargo, ese no es el problema real. Como usted ya sabe, mucho de nosotros venimos de unidades que fueron reducidas por ataques, muchos aún no se recuperan psicológicamente de los acontecimientos. Bueno, al ver el extraño suceso, pensaron que estábamos bajo un extraño ataque Pony y entraron en pánico, provocando una reacción en cadena, provocando que todo sea un caos, explicó, mientras ninguno de nosotros bajaba el ritmo. Eso suena como una situación terrible. ¿Por qué no fui informado apenas comenzó esta revuelta? Cuestioné con seriedad. Él apartó la mirada y su expresión pasó a una más decaída. Pensé que podría hacerme cargo y mantener la situación bajo control por mí mismo. Realmente me equivoqué y sin darme cuenta la situación ya se me había escapado de los cascos, confesó totalmente derrotado el joven cambiante. Me limité a soltar un suspiro exasperado y enfoqué mi atención a pensar una manera de solucionar todo esto ignorando todo el tema de la noche eterna por el bien de mi cordura. Al acercarnos, lo primero que me alertó fue el ruido, un eco de voces que se hacía cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos. Estoy seguro de que nada me hubiera podido preparado para la escena que estaba por ver. Ustedes conocen un fenómeno que sucede entre las hormigas que se llama espiral de la muerte. En resumen, es un suceso que ocurre cuando las hormigas comienzan a seguirse unas a otras y por alguna razón estas forman un círculo que gira eternamente haciendo que murieran de cansancio. Se preguntarán por qué les digo esto y la respuesta es que la escena que tenía enfrente mío inquietantemente me hizo acordarme de eso. El lugar era una masa ondulante de cambiantes que corrían de un lado a otro guiado únicamente por el pánico y cualquier rastro de disciplina se había ido hace mucho tiempo. Había algunos obreros en el suelo que eran pisoteados por los que intentaban esconderse. Lentamente el pánico me empezó a invadir. ¿Cómo planeaban que resolviera esto? Solo era un farsante que había tenido demasiada suerte y por alguna razón inexplicable aún seguía con vida. Sentía como si estaba a punto de darme un ataque. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Echando vistazo a mi alrededor lleno de un pánico ciego, me encontré con la imperturbable mirada fija de Oryx y su habitual calma que empezó a tener un efecto calmante sobre mi persona. Como costumbre, tenía esa típica expresión en su rostro de que realmente creía que yo me podía hacerme cargo de cualquier cosa, y por alguna extraña razón en este momento la sola idea de fallarle era aún más aterrador que el escenario que tenía enfrente mío. Por la reina está mucho peor que antes, señor Eciton, por favor haga algo. Exclamó desesperadamente Calop viendo todo lo ocurrido en el lugar. Yo no me considero como alguien violento, lo contrario, siempre que era posible prefería evitarla, pero ahora mismo realmente tuve que aguantarme las ganas de golpearle el rostro del joven cambiante que tenía a mi lado. Después de que gritara repentinamente, todos los ojos que había en el lugar se volvieron hacia donde yo estaba. Al instante supe que era uno de esos momentos que eran decisivos en donde si elegía mal sería hombre muerto. Mi cerebro estaba trabajando al máximo de su capacidad para poder encontrar una manera de salvarme de sabía que la única manera de sobrevivir era haciendo que entraran en razón, haciendo que siguieran una figura de autoridad que lastimosamente tenía que ser yo. Di un paso adelante, como si acabara de llegar mientras acumulaba todo el aire que me permitieron mis pulmones. ¿Y qué demonios está sucediendo aquí? Este lugar es un absoluto desastre. Nuestra reina estaría totalmente avergonzada de su comportamiento. ¿En serio creen que correr como potros asustados ayudará en algo? El pánico no nos va a ayudar en nada. Grité con el tono más autoritario que pude. Durante un segundo reinó el silencio, nadie se atrevió a moverse en lo más mínimo. Ustedes limpien este lugar de inmediato.
Dije alzando la voz apuntando a un pequeño grupo. Tras mis palabras empezó a reinar la incertidumbre en el lugar, los cambiantes se miraban uno a otros con nerviosismo y se empezaron a darse cuenta de que la situación se había escapado de control. No fue una petición. Rápido. Los demás vuelvan de inmediato a sus posiciones, formen una guardia en el área y preparen una unidad de exploración. Exclamé con la expresión más intimidante que pude realizar y parece que había funcionado porque los cambiantes en cuestión salieron pitando respondiendo a los arraigados patrones de disciplina que tenían en su ser, excepto el grupo que había señalado que habían empezado a limpiar el sitio con rapidez y nerviosismo. Y con eso fue suficiente para que las cosas se comenzaran a calmar. El estallido de histeria se había esfumado como si nunca hubiera ocurrido en primer lugar. Ahora que había afirmado mi autoridad en el jugar, el resto fue fácil. Después de un tiempo de estar totalmente alertas, el sol finalmente había salido, asegurándome de que todos estábamos bien y que no había peligro en la zona. Envié un grupo exploración para que recolectaran información para saber qué demonios había sucedido, pero ya tenía una idea en mente y el sol significaba que todo había salido bien y que no había un peligro inmediato por el momento. Ahora más relajado, mi mente no pudo evitar en pensar en Duilit y Nigmaremon, pero no había nada que podía hacer al respecto y me limité a esperar a que llegara la información. Ecitón, ya llegó la unidad de exploración que enviaste, dijo Oryx interrumpiendo mis reflexiones. Bueno, al fin vamos a saber